Tardes, no sé en qué momento vayan a ver la presentación. Espero estén bien en su casa, en su familia. Hoy día vamos a hablar de la escuela económica neoclásica eh, y vamos a iniciar con este repaso. La escuela neoclásica de economía, vamos a aclarar que la palabra neoclásico está conformada por dos términos: neo, que significa nuevo, y clásico, eh, pues porque retoman algunas de las ideas de Adam Smith, de David Ricardo, de Malthus, que eran los representantes de la escuela clásica de economía. Entonces se podría decir que se conforma el nuevo término de escuela neoclásica o nueva clásica de economía. Estos economistas neoclásicos surgieron en la segunda mitad del siglo XIX, aproximadamente en 1870. También son reconocidos como teóricos de la utilidad marginal, porque es una escuela que piensa que el valor de los bienes está en función de la utilidad que estos ofrecen y de la satisfacción que nos brindan en el momento de que los consumimos. Ahora, los planteamientos de los neoclásicos surgen más bien como una defensa a lo planteado por la corriente marxista. Se trata de contrarrestar todo el avance que en su momento trajo esta corriente marxista, puesto que se estaban gestando una serie de movimientos de obreros organizados, de lucha de clases y de luchas en cuanto a la propiedad privada. Entonces, lo que hacen los neoclásicos es tratar de crear nuevos conceptos económicos y frenar así de alguna manera el avance del movimiento obrero organizado. Los neoclásicos, como ya había dicho, basan la noción del valor en elementos psicológicos de deseo, de necesidad, y no solamente en costos de producción. Ahora veamos los principales exponentes del neoclasicismo. Está Hermann Heinrich Gossen, Leon Walras, William Stanley y Karl Menger, entre otros, ¿verdad? Bien, entonces comencemos con algunas de las principales ideas de los neoclásicos. La primera es que los neoclásicos trataron de dotar a la economía de un carácter científico, haciendo uso de las matemáticas al establecer razonamientos matemáticos y estadísticos. Dicho en otras palabras, trataron de hacer el mayor uso de la matemática en el análisis de los problemas económicos que se presentaban en la sociedad, y esto para darle mayor validez y mayor formalidad a la ciencia de la economía. Bien, otra idea que desarrollaron los neoclásicos es el desarrollo de una teoría subjetiva del valor basada en la utilidad y la escasez. Ellos decían que entre más cantidad haya de un producto, menor utilidad se le otorga. O sea, se le da poca importancia y no es tan apetecida. Y por el contrario, menor cantidad de un producto, mayor utilidad se le otorga. O sea, si hay escasez del producto. Entonces a esto se le llama la ley de la escasez en condición previa. La ley de la escasez es una condición previa para el valor económico. ¿Cómo se explica esto? Bueno, podemos ver en las imágenes que hay está el agua en diversas situaciones, está
refrescos, está el agua lluvia, está el agua envasada, está el agua que se consume a diario. Entonces, como tenemos este producto en cantidades normales, pues a veces no le damos la importancia, ¿verdad? Y no le valoramos. En las imágenes que vemos en la parte de abajo, entonces ya vemos que en situaciones donde el agua es escasa en las casas o en nuestros hogares o para los cultivos, o que nos la venden en las cisternas, en drones y en baldes, ahí sí apetecemos el producto, ¿verdad? Entonces incluso tiene un valor mayor. Pongo el ejemplo del agua porque es lo que vivimos en nuestros medios, ¿verdad? En Tegucigalpa, por ejemplo, el agua es un elemento bien apetecido porque hay escasez de agua, ¿verdad? Entonces la gente compra el agua en cantidades exorbitantes, ¿verdad? En precios exorbitantes, quiero decir. Entonces por eso viene al caso el ejemplo. Quiero aclarar que el agua es un bien que es importante para la vida humana, por tanto siempre va a ser bien valorada, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces perdemos esa concepción de valorar estos elementos, pero el agua en general es un elemento que tiene importancia enorme para la vida del ser humano, pero el ejemplo se puede hacer con otros productos, ¿verdad? A otra de las ideas de los neoclásicos, tenemos que Hermann Gossen estudió las leyes de la conducta humana basado en el utilitarismo y en el consumo individual. La teoría de la utilidad marginal se basa en la utilidad marginal de un bien para cada consumidor, decrece cuando cada unidad extra del bien consumido provoca un aumento menor en su utilidad, y por tanto parte de la premisa de la satisfacción lograda mediante el consumo de un bien aumenta con el incremento del consumo, pero este aumento de la satisfacción se produce a un ritmo cada vez más débil, de tal manera que se presenta una saturación progresiva pero jamás total y completa. Ahora, vamos a explicar esta teoría con un ejemplo. Entonces vamos a explicar con este ejemplo lo que acabamos de decir. Supongamos que a una persona le damos de comer en una semana con papas fritas. El primer día la persona va a estar encantada y muy contenta y muy satisfecha porque le encantan las papas fritas. En los siguientes días siempre, como le gustan las papas, entonces siempre va a estar encantado, pero en menor proporción. Si a esa misma persona le seguimos dando papas la siguiente semana y la siguiente, o sea, 3 semanas comiendo papas fritas, ya no le va a dar satisfacción igual que cuando le dio la primera vez. Entonces eso explica lo de que la satisfacción lograda mediante el consumo de un bien, con el incremento de ese consumo, sí aumenta la satisfacción, pero se produce un ritmo cada vez más débil, o sea que va decayendo de manera progresiva a medida nos vamos saturando de ese bien. Siempre nos van a, volviendo al ejemplo, siempre nos van a gustar las papas, pero va a haber un momento en que
ya no querramos comer más papas, ¿verdad? O por lo menos ya no va a ser tanta la satisfacción que nos va a producir. De, la persona que consume papas durante una semana y luego 2 y luego 3. También tenemos que decir que sin embargo hay situaciones en la utilidad y el placer que pueden ser constantes, incluso crecientes, ¿verdad? O sea, para el caso, como ejemplo, el dinero. Supongamos que a usted le dan durante una semana 1000 lempiras. Entonces el primer día usted va a estar contento, va a estar feliz, va a estar satisfecho por esos 1000 lempiras. El segundo día igual, va a estar igual de satisfecho y feliz. Y así sucesivamente si le siguen dando los 1000 lempiras. Puede pasar la semana, 2 o 3 y va a sentir la misma satisfacción y quizás todavía más, va a crecer por el monto acumulado, ¿verdad? Entonces no siempre se cumple aquello de que la utilidad y el placer vayan decreciendo. No se cumple con todos los artículos o todos los productos, o no en todas las ocasiones. Bien, otra idea que hay que tomar en cuenta es que los neoclásicos consideran que la oferta y la demanda son factores que determinan los precios. De esta forma, tanto los compradores como los vendedores tienen que estar en un constante equilibrio para mantener por así decirlo, estabilidad en el mercado, ¿verdad? Y que todos estén de alguna manera pues complacidos, ¿verdad? Complacidos. Pero la teoría en sí dice que el consumidor representa la variable más importante. La utilidad de la mercancía determina su precio. Entonces, quien va realmente en esta teoría, ¿verdad? Quien va realmente a validar el precio de un producto es el consumidor. Bien, otro elemento que menciona los neoclásicos es la teoría del equilibrio económico, la cual se pretendía explicar el funcionamiento de la economía estableciendo relaciones de interdependencia expresadas matemáticamente. Entonces ahí podemos ver un gráfico que nos explica cuál es la relación entre la demanda y la oferta y el equilibrio entre estos componentes. Los neoclásicos dicen que son las conductas de los productores y los consumidores, ambos tratando de maximizar sus beneficios y sus utilidades, los que van a producir este equilibrio. Otro elemento que explican la teoría neoclásica de economía es sobre el empleo y el desempleo. Según estos teóricos es un fenómeno voluntario. El que está desocupado es porque no acepta el salario que el mercado le ofrece. Entonces, lo que quiere decir es que el mercado de trabajo se rige igual que cualquier producto, de manera que si hay un exceso de oferta de trabajo, los salarios reales deben ir a la baja, y si hay un exceso de demanda
un exceso de demanda, deben ir a la alza, como ocurre con cualquier bien, ¿verdad? Y entonces un empleado es visto también como cualquier artículo o producto. Los neoclásicos proponen dos modelos de competencia. Uno de ellos es el modelo de competencia perfecta y el otro es el modelo de competencia imperfecta. En el caso del modelo de competencia perfecta, supone posiciones de equilibrio general y estable y no se preocupa de la distribución personal del ingreso. Este modelo considera a la distribución del ingreso como un dato exterior que no compete en la economía positiva. Ningún contratante tiene el poder de fijar precios o cantidades en el mercado, sino que es el mismo mercado. O sea, la mano invisible, dicen ellos, la que fija los precios y cantidades. Esto quiere decir que en un mercado de competencia perfecta hay tanto una gran cantidad de vendedores como hay una gran cantidad de compradores, y que ambos, estos dos grupos, están de acuerdo y están satisfechos con los precios ofertados. Entonces ahí es donde pues hay un equilibrio y hay un equilibrio general y una estabilidad en el mercado. Y ese es el tipo de competencia perfecta que ellos manifiestan debe funcionar. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de esa competencia, ese mercado de competencia perfecta? Entonces, la primera sería que la competencia perfecta es la situación de un mercado donde las empresas carecen de poder para manipular precios y se da una maximización del bienestar. Esto quiere decir que como hay cantidad de compradores y hay cantidad de vendedores, ninguno puede influenciar los precios. Es más, eh, todo lo contrario, eh, hay un acuerdo y se aceptan los precios tanto por parte del vendedor como del comprador, ¿verdad? Y así se da un bienestar general, tanto gana el vendedor como el comprador. Esto resulta en una situación ideal de los mercados de bienes y servicios, donde la interacción de la oferta y la demanda determina el precio. Y generalmente en este mercado de competencia perfecta se venden productos homogéneos, o sea, iguales. Ningún artículo es superior al otro, sino que son artículos homogéneos. Por lo que el comprador le resulta indiferente un vendedor u otro, entonces no hay esa discriminación, no hay no hace esas diferenciaciones, ¿verdad? Otro elemento es que todos los compradores tienen información de los vendedores, o sea, de los gustos, de sus preferencias, y todos están en igualdad de condiciones. Y otra de las ideas es que no hay barreras de entrada o salida a los mercados. Tampoco existen problemas de acaparamiento o de reventa, etcétera. En este tipo de mercados no se toman en cuenta los costos de producción ni movilidad de los recursos, ¿verdad? Entonces se dejan por fuera. Bien,
Ahora veamos los mercados de competencia imperfecta, que son lo contrario de los mercados de competencia perfecta, ¿verdad? Entonces, en este caso, este tipo de mercado tiene un limitado número de productores, ¿verdad? Por lo cual esto les permite manipular o influir en el precio de los artículos. El número de empresas que conforman este tipo de mercados son bastante reducidos, entonces por eso ellos pueden hacer este tipo de manipulación. Luego, este tipo de mercados, los productos no son homogéneos, son diferenciados, entonces esa es otra característica. La otra es que como son limitados el número de productores, también ellos pueden regular los niveles de producción y hacer niveles de producción bajos para que no haya abundancia del artículo. Y en este tipo de mercados la característica es que hay fuertes barreras de entrada al mercado, o sea, no es cualquiera el que puede incursionar en este mercado, ¿verdad? Se necesitan grandes cantidades de capital, etcétera. Bueno. Bien, entonces vamos a mencionar algunos ejemplos de mercados de competencia imperfecta. Y tenemos como ejemplos dos casos. El monopolio, que es el caso más extremo, ¿verdad? Y el monopolio es el acaparamiento de la producción de un producto por una empresa, ¿verdad? Y también tenemos el oligopolio, que también es el acaparamiento de la producción de un producto de 2 o 3 empresas. Entonces, esos son los tipos de mercado de competencia imperfecta. En la actualidad nosotros podemos ver que en nuestro país hay monopolios y hay oligopolios. Por ejemplo, podríamos mencionar como oligopolios las empresas que dominan la telefonía celular, por ejemplo. Solo hay 2 empresas en nuestro país, ¿verdad? Que son de capital extranjero y que son las que dominan este tipo de mercado, ¿verdad? Y así como esas podríamos poner otros ejemplos. Bien, espero que hayan puesto atención y hasta aquí llega la presentación y muchas gracias por su atención.